En algunos autores es complicado separar su obra de su ideología. Lo hemos comentado en varias ocasiones para el caso de la fantasía, por ejemplo C.S. Lewis y sus Crónicas de Narnia, donde el autor nos muestra su visión cristiana del mundo. Otro ejemplo es Moorcock, del que ya comentamos el porqué de su visión anti-Tolkien. Dejo los links a ambos vídeos en la descripción. Hoy vamos a hablar de un caso muy concreto, el de Philip Pullman, autor de la saga La Materia Oscura. Pullman es muy conocido por su crítica abierta y visceral a la obra de C.S. Lewis. Se ha hablado bastante de este tema y hoy nos toca a nosotros. Primero hablaremos de su biografía y sus influencias, después nos centramos en La Materia Oscura, su principal saga. Veremos la trama sin spoilers, su impacto y su polémica. Finalmente analizamos por qué Pullman es más anti-Narnia que anti-Lewis y cómo su obra es un contrapunto a las crónicas. Así que mantén tu aleteómetro en secreto, no te separes mucho de tu daimonion y no vuelvas a mencionar el polvo, porque empezamos. Pero antes recuerda que tenemos un sorteo en marcha, estamos regalando un cómic, tienes las condiciones en el link que aparecerá por algún lado de la pantalla y también lo podrás encontrar en la descripción. No dudes tampoco en dejarnos un like, suscribirte al canal y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Déjanos también un comentario, ¿qué te parece Pullman? ¿Apoyas su crítica a Lewis? Vamos Lorek, que vamos a por tu armadura. Philip Pullman nació en octubre de 1946 en Norwich, Norfolk, Inglaterra. Es un premiado autor británico conocido principalmente por su saga de fantasía Materia Oscura, aclamada tanto por críticos como por lectores. Pullman pasó sus primeros años en Zimbabue, donde su padre trabajaba como piloto de la Fuerza Real Aérea. Sin embargo, la familia regresó al Reino Unido cuando tenía 7 años tras la muerte de su padre en un accidente aéreo. Durante su infancia desarrolló un amor por la lectura y la escritura, siendo particularmente influenciado por los cómics como Batman y Superman, las historias de los hermanos Grimm, William Blake y las leyendas nórdicas. Tenemos vídeo de casi todo lo que hemos dicho, dejo los links en la descripción. También quedó muy influenciado por John Milton y su Paraíso Perdido. Esta obra será probablemente su mayor influencia, como también lo fue para Lewis, muy influido por la obra de Milton. Pullman asistió al Exeter College de la Universidad de Oxford, donde estudió filología. Fue durante este tiempo que comenzó a desarrollar su habilidad como escritor y se involucró en el teatro universitario. Después de graduarse, trabajó brevemente como maestro antes de dedicarse por completo a su carrera como escritor. Además de su trabajo como novelista, Pullman ha incursionado en otros géneros literarios, incluyendo el teatro y la no ficción, desde literatura infantil hasta la religión y la política. Además de su prolífica carrera como escritor, Pullman es conocido por su activismo en defensa de la libertad de expresión y los derechos de los escritores. Ha sido un crítico abierto de la censura y la intolerancia y ha abogado por la importancia de la literatura en la educación y en la sociedad en general. Pullman ha escrito una amplia gama de obras, pero la más conocida es su saga La Materia Oscura. Se compone de una primera trilogía que comprende los libros Luces del Norte, Northern Lights en el Reino Unido, The Golden Compass en Estados Unidos, publicada en 1995, La Daga, publicada en 1997 y El Catalejo Lacado, publicado en el año 2000. En 2017 retomó este mundo con una nueva trilogía compuesta por La Bella Salvaje, que se sitúa 10 años y 6 meses antes de Luces del Norte, La Comunidad Secreta, en 2019, que se sitúa 20 años después de La Bella Salvaje y 7 años después del Catalejo Lacado, y un tercer libro aún no escrito del que parece que ya tiene algo más de 500 páginas y que quizá tenga el título El Jardín de las Rosas o Rosas del Sur, según comentó el propio autor en alguna entrevista. Además, esta saga se compone de algún cuento y relatos cortos adicionales. Ha sido aclamada por su imaginación deslumbrante, su profundidad filosófica y su capacidad para tratar temas complejos de una manera accesible para el público joven y adulto por igual. La Materia Oscura sigue las aventuras de una joven llamada Lyra en un mundo alternativo donde cada persona tiene un daimonion, que es una manifestación física de su alma en forma de animal. Lyra vive en el Jordan College en Oxford, donde se entera de una serie de misteriosos secuestros infantiles. Cuando su mejor amigo Roger es secuestrado, Lyra emprende un viaje para rescatarlo, enfrentándose a fuerzas poderosas y descubriendo la existencia de otros mundos paralelos. Es una saga épica llena de aventuras, misterios y dilemas morales que explora temas como la naturaleza del alma, el libre albedrío y el poder corruptor del conocimiento.
La principal influencia de la materia oscura es sin duda John Milton y su obra El paraíso perdido, que se manifiesta a través de la exploración de temas relacionados con la rebelión, el conocimiento y el libre albedrío. Publicada en 1667, El paraíso perdido es considerada una de las obras literarias más importantes en lengua inglesa. Narra la historia de la caída del hombre, basada en los relatos bíblicos del Génesis y la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Milton explora la complejidad de la condición humana y la lucha entre el bien y el mal. Ha sido una obra polémica debido a su representación de temas religiosos y morales, incluyendo la caracterización de Satanás como un personaje complejo y carismático, el cuestionamiento de la autoridad divina, la exploración del libre albedrío y la responsabilidad moral y la interpretación teológica de la caída del hombre y la naturaleza del mal. Estas controversias han generado diversas interpretaciones y debates sobre el significado y la relevancia de la obra en la cultura y literatura occidental. Pullman, al igual que Milton, examinan la naturaleza de la rebelión contra el poder establecido y la búsqueda del conocimiento como un acto de liberación. Ambos autores, además, cuestionan las convenciones religiosas y morales de su época. Otras influencias de Pullman son Heinrich von Kleist, William Blake, Tolkien y las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. De hecho, volviendo a Milton, influyó profundamente también en Lewis, que encontró inspiración en su poesía épica y su exploración de la lucha entre el bien y el mal, la caída del hombre y la redención, así como la construcción de un mundo fantástico con elementos teológicos. La figura de Aslan en las Crónicas de Narnia puede interpretarse como una respuesta a la representación de Cristo en el paraíso perdido. Por esto cabría plantearse hasta qué punto Pullman pone su ojo en este autor debido a la influencia del mismo en el propio Lewis. En fin, Pullman además ha incorporado elementos de ciencia y filosofía explorando conceptos como la física cuántica y la naturaleza de la conciencia humana, así como mitos y tradiciones religiosas que aportan profundidad y complejidad a sus tramas. Estas influencias se entrelazan para dar forma a una narrativa rica y multifacética que abarca una amplia gama de temas y géneros literarios. La adaptación cinematográfica de La Brújula Dorada, basada en la novela de Philip Pullman, fue lanzada en 2007. Dirigida por Chris Weitz y protagonizada por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman y Daniel Craig, la película recibió críticas mixtas y no logró el éxito esperado en la taquilla. Aunque tenía la intención de iniciar una franquicia basada en la trilogía de la materia oscura, la decepcionante recepción de la primera película llevó a la cancelación de futuras entregas. A pesar de esto, la obra de Pullman sigue siendo popular entre los lectores y ha generado interés continuo en adaptaciones televisivas y cinematográficas. De hecho, en 2019 se estrenó la serie de televisión basada en la trilogía de la materia oscura y ha tenido bastante más éxito. Producida por la BBC y HBO, la serie recibió elogios por su fidelidad a los libros y sus impresionantes efectos visuales. Con Daphne King en el papel de la protagonista Lyra y un elenco destacado que incluye a Ruth Wilson, James McAvoy, la serie exploró de manera más profunda y detallada el rico mundo creado por Pullman. La adaptación televisiva permitió una narración más completa de la historia y ha sido muy bien recibida tanto por los fans de los libros como por los nuevos espectadores. Si eres el típico perezoso para comenzar nuevas sagas, no estaría nada mal que empezases por esta serie, porque de verdad es bastante fiel a los libros. Philip Pullman y su obra La materia oscura han estado envueltas en varias polémicas a lo largo de los años. Una de las principales controversias surgió debido a las críticas de algunos sectores religiosos hacia la trilogía, argumentando que presenta una visión negativa de la religión y de la autoridad eclesiástica. Pullman ha sido claro en su postura crítica hacia la religión organizada, especialmente hacia el cristianismo, lo que generó reacciones adversas de ciertos grupos conservadores y religiosos. Además, la serie de libros ha sido objeto de debates en entornos educativos, ya que algunos padres y grupos conservadores han cuestionado su inclusión en las bibliotecas escolares debido a su contenido considerado controversial y su representación de temas como la religión, la sexualidad y la autoridad. Sin embargo, otros defensores de la libertad de expresión y la diversidad de ideas han apoyado la presencia de la obra en entornos educativos como una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico y la discusión sobre temas relevantes.
Y es en este contexto en el que Pullman critica la obra de C.S. Lewis. Es importante aquí subrayar la obra porque en numerosas ocasiones Pullman ha subrayado la calidad de Lewis y lo de acuerdo que está con él en su faceta de crítico y en sus opiniones respecto a la literatura juvenil y de fantasía. Por eso Pullman no es el anti-Lewis como sí podría serlo Moorcock. De hecho, Pullman podría ser más bien anti-Tolkien. Así, por ejemplo, reconoce que el Sr. J está más interesado en mapas y genealogías que en contar una historia realista con evolución de los personajes. Pullman no es por tanto anti-Lewis, sino anti-Narnia. En concreto, el autor ha sido muy crítico y duro con esta obra. Algunas de sus declaraciones contra ella han sido: el ciclo de Narnia es una de las cosas más feas y venenosas que he leído nunca, lo dijo en 1998. El sensato Lewis es apartado en Narnia por el fanático paranoico, lo dijo en 2001 en relación con lo que estábamos comentando antes, que admira a Lewis pero no a su obra. Detesto los libros de Narnia, lo dijo en 2002, lo puedo decir más alto pero no más claro. La saga es monumentalmente despectiva hacia niñas y mujeres, es abiertamente racista. Una niña fue enviada al infierno porque estaba empezando a interesarse por la ropa y los chicos, lo dijo en 2002 y de hecho hablamos de esto en nuestro vídeo sobre Narnia y hablaremos dentro de un rato. No es tanto la presencia de la doctrina cristiana lo que me molesta, sino la ausencia de la virtud cristiana. La virtud más alta, según el Nuevo Testamento, es el amor, y sin embargo no encuentras ni rastro de eso en los libros. Esto último lo dijo en 2005. Quizás sería interesante separar la faceta de lector y la de escritor de Pullman para entender su posición respecto a Lewis. En su papel como lector, Pullman se distancia notablemente de Lewis debido a su agnosticismo y materialismo, contrastando con el cristianismo y el idealismo filosófico de Lewis. Además, sus perspectivas más contemporáneas sobre género, raza, cultura, infancia y educación marcan una clara diferencia entre ellos. Sin embargo, en su rol como autor, las similitudes entre Pullman y Lewis sobresalen bastante más que las discrepancias. Pullman, el autor, como comentamos antes, está tan sorprendentemente alineado con Lewis, el autor, que invita a cuestionar hasta qué punto la materia oscura no podría considerarse una reacción a las crónicas de Narnia. Pullman utiliza para su materia oscura el modelo de Lewis, haciendo una especie de contrapartida a Narnia, una visión alternativa y atea frente a la fantasía cristiana de Lewis. Y es que no hay más que hacer un análisis superficial de ambas sagas para encontrar similitudes, incluso en la forma de contarlo. Ambas historias comienzan con niños escondidos en armarios y luego son arrojados a aventuras que dan forma al mundo. Ambas presentan a mujeres hermosas y peligrosas que seducen y traicionan a los niños. Ambas cuentan con heroínas jóvenes, con nombres que son bastante parecidos, Lucy y Lyra, que tienen relaciones especiales con bestias poderosas y peligrosas, Aslan y Lorek, y la existencia de mundos paralelos, y el viaje entre estos mundos es un aspecto importante de ambas series. Las obras comparten muchos más parecidos: la profecía, el destino, el sacrificio o el viaje al inframundo. En El león, la bruja y el armario, la profecía gira en torno al fin del reinado de la bruja blanca. En la materia oscura, el fin del reinado de la Iglesia sucederá después de que una nueva Eva traiga consigo una nueva era al mundo. Como Lewis, Pullman se sumerge en lo que podría llamarse teología narrativa. De hecho, el compromiso de Pullman parece incluso más profundo que el de Lewis. En su proceso parece estar impulsado por un fuerte rechazo teológico hacia aquellos con los que no está de acuerdo. En general, en contraste con la imagen justa y digna de Aslan, Pullman pinta a Dios como un tirano y un impostor que merece ser derrocado. De hecho, obviamente, la representación de la religión es contraria en ambas obras. En el universo de Lyra, la religión está personificada en el magisterio, una institución que busca alejar a los niños del polvo, separando a sus daimones para mantenerlos inocentes y obedientes. Sin embargo, a través del personaje de Lord Asriel, Pullman desafía esta institución religiosa al presentar descubrimientos científicos que cuestionan la fe. Lewis muestra la salvación a través de la fe, mientras que Pullman presenta la fe y las instituciones religiosas como malignas, proponiendo que solo el conocimiento y los descubrimientos científicos pueden otorgar libertad de pensamiento. Ocurre lo mismo en la representación del bien y del mal. En Lewis está claramente definido, pero Pullman rompe con los opuestos perfectos mostrando una imagen difuminada, pero no necesariamente realista, por mucho que a veces se trate de vender así. Pullman retrata personajes complejos, expuestos a situaciones morales complejas que son capaces de cometer los actos más conmovedores y también los más atroces. Esto es más para mostrar el extremo contrario de Lewis que para tratar de mostrar la realidad. De hecho, cabría decir aquí que los héroes de Narnia, que son niños comunes, parecen mucho más reales que los de Pullman, que no nos ofrece una heroína muy común.
No parece por lo tanto la intención del autor mostrar un panorama más realista, sino dentro de las fronteras de la fantasía, y como nuestro gran Ende afirma, fantasía no tiene fronteras. Pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. En todo caso, como respuesta directa al último libro de las Crónicas de Narnia, en La Materia Oscura, Pullman recrea la escena de la tentación y la expulsión del paraíso, subvirtiendo la historia al representar la caída de Lyra, cuando alcanza la pubertad y descubre el sexo y el amor, como un evento positivo y afirmativo de la vida, a diferencia de lo que señala Lewis respecto a Susan. Personalmente creo que Pullman aquí no interpreta muy bien el significado que Lewis buscaba. Aunque, como ya dijimos en el vídeo sobre Narnia, las palabras escogidas por Lewis no son las más acertadas y han envejecido fatal, la idea del autor no va tan relacionada a que ropa y chicos sean algo malo, sino que lo utiliza como forma de demostrar la pérdida de fe de Susan. Lewis pensaba que las distracciones mundanas distraían del objetivo principal de la salvación. Insisto, obviamente no escogió las mejores palabras para representarlo, el propio autor lo reconoce. En fin, como autores, Lewis y Pullman comparten intereses en los mismos temas y conceptos literarios, aunque sus interpretaciones difieren. Este hecho los une incluso más estrechamente. Esto es más de lo que comparten Pullman y Tolkien, por ejemplo. A este último no le gustaba nada la obra de Lewis porque la consideraba poco sutil. En conclusión, la relación entre Philip Pullman y C.S. Lewis es compleja y está marcada por contrastes y similitudes. Aunque Pullman critica ferozmente la obra de Lewis, reconoce su calidad y comparte sus opiniones sobre la literatura juvenil y de fantasía. Sin embargo, mientras que Pullman se distancia de Lewis como lector debido a sus creencias agnósticas y materialistas, como autor las similitudes entre ambos sobresalen más que las discrepancias. Pullman utiliza elementos de las Crónicas de Narnia como base para su propia serie, La Materia Oscura, ofreciendo una visión alternativa y ateísta de la fantasía cristiana de Lewis. A través de sus historias, ambos autores exploran temas como la religión, el bien y el mal, la naturaleza humana, etc., aunque desde perspectivas divergentes. Aunque sus interpretaciones difieren, su compromiso compartido con la literatura y los conceptos literarios los une más estrechamente de lo que muchos podrían pensar. Y con eso se termina el vídeo de hoy. Si habéis llegado hasta aquí, no dudéis en participar en el sorteo que os hemos dicho al principio, ni en dejar un like y suscribiros al canal. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir haciendo vídeos. También puedes dejar un comentario. Iniciar conversaciones sobre los temas que me gustan es el motivo por el que comencé y mantengo este canal. Mientras tanto, nos vemos el lunes con un vídeo corto y el jueves con un nuevo podcast. Hasta entonces.